Zelensky ha acorralado al Kremlin en un callejón sin salida. Por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, el presidente de Ucrania se dirigió a Putin con una carta oficial abierta. Ahora Moscú solo tiene dos opciones de respuesta y ambas son perdedoras. ¿Qué fue exactamente lo que escribió Zelensky? ¿Por qué este golpe se dio precisamente ahora y cómo cambiará el curso de la guerra? De todo esto hablaremos a continuación, pero antes de empezar, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Esto ayuda a los algoritmos a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Zelensky comienza la carta no con clichés diplomáticos rebuscados ni con un aburrido protocolo oficial, sino con un hecho que claramente incomodará a Putin. Él recuerda que hace más de 26 años, cuando Putin apenas asumió el mando de Rusia, mucha gente en Ucrania en realidad tenía una actitud bastante positiva hacia él. Esta es una verdad histórica irrefutable que hoy resulta absurdo negar, pero el presidente ucraniano corta de inmediato con frialdad. Todo eso ya quedó muy atrás, en el pasado. La razón de tal transformación es absolutamente evidente. Casi la mitad de esos 26 años de su mandato, Putin los ha desperdiciado en la guerra contra Ucrania. Además, como se destaca en el texto, el asunto no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN ni con ningún tipo de juegos geopolíticos globales. Fue exclusivamente una decisión personal de una sola persona. Y precisamente así, según las palabras de Zelensky, la historia recordará este callejón sin salida histórico. Tras este knockout psicológico, en la carta comienza una concreción seca y muy dolorosa para el Kremlin. Zelensky expone datos de inteligencia recientes y sorprendentes sobre las pérdidas del ejército ruso en mayo. Más de 30.000 muertos y gravemente heridos en tan solo un mes. Pero el detalle más aterrador se esconde en la proporción. El 63% de esta lista son muertos y solo el 37% heridos. En cualquier ejército normal, con una táctica adecuada y medicina militar, todo funciona exactamente al revés, ya que normalmente hay 3 veces más heridos que muertos. Esta proporción anómala revela el principal cinismo del Kremlin. A la gente simplemente la envían al matadero como carne de cañón y nadie tiene la intención de evacuarlos. Zelensky lo resume directamente señalando que en el siglo XXI los ejércitos no pueden permitirse tal proporción y que, en adelante, la cuota de rusos muertos solo seguirá aumentando. Esta terrible estadística está estrechamente relacionada con los planes futuros del Kremlin, que también revela la inteligencia ucraniana. Resulta que Putin está considerando seriamente la posibilidad de prolongar esta guerra hasta 2027 y 2028, creyendo sinceramente que los ataques balísticos a gran escala finalmente lograrán lo que el ejército no pudo conseguir en los últimos 4 años. En sus planes está involucrar más profundamente a Bielorrusia en las hostilidades y jugar alguna carta con Transnistria, mientras sus propagandistas ya amenazan abiertamente a otros países vecinos. Y después de esta lista de inmersión en el caos, Zelensky plantea una pregunta simple pero muy calculada. ¿Realmente quieren pasar por todo esto? Aquí no hay ultimátum. Es más bien un anzuelo psicológico y una propuesta para encontrar una salida, antes de la cual el presidente de Ucrania golpea las llagas internas más sensibles de Rusia. Él enumera todo aquello de lo que los propios rusos susurran en sus cocinas: la escasez de combustible, el aumento de los precios, las prohibiciones totales, la espada de Damocles de una segunda ola de movilización y la opresiva sensación de que no hay fin para este horror. Zelensky constata que Putin aún puede obligar a los rusos a vivir así, pero sus recursos se están reduciendo considerablemente. Y luego viene un recordatorio que en la televisión rusa está estrictamente prohibido pronunciar en voz alta. Putin se ha convertido en el primer gobernante en la historia de Rusia que, con la mano extendida, fue a pedir ayuda a Pyongyang. Esto se registra como un precedente histórico, el primero en toda la historia del país, al que además se suma la total dependencia de China. Para un Estado que sueña con la grandeza imperial, tales formulaciones son como sal en una herida fresca. Especialmente cuando a esto se suma una observación muy personal sobre que, después de 26 años en el poder, la vejez ha empezado a hacer lo suyo. Y cuanto más pase el tiempo, mayor será el cansancio del entorno. Los analistas que ya han descompuesto esta carta hasta el más mínimo detalle dicen que el documento golpea simultáneamente los 3 mayores temores de Putin. En primer lugar, está el miedo a perder el control dentro de Rusia, ya que la carta transmite el descontento oculto de los propios rusos. En segundo lugar, está el miedo a parecer viejo y débil, porque su edad, el cansancio de su entorno y la total dependencia de Corea del Norte y China han sido expuestos públicamente.
Y en tercer lugar, está el miedo a reconocer a Ucrania como una parte igual, porque precisamente esta es la condición principal para el desenlace que destruye por completo el juego de años del Kremlin, donde Putin durante años repetía el mismo disco, afirmando que Kiev no es un actor independiente, por lo que Rusia solo hablaría con Washington o Bruselas. Incluso las negociaciones de Estambul en 2022 él mismo las canceló, ya sea bajo presión externa o por propia voluntad. Y esta carta rompe por completo esa lógica, obligando a Moscú a responder y, de este modo, reconocer oficialmente a Ucrania como una parte igual en las negociaciones o a guardar silencio y parecer ante los ojos del mundo como un agresor que simplemente teme a la paz. Sobre todo porque el final de la carta no son solo reflexiones, sino un plan claro y detallado, en el que Zelensky propone una reunión en territorio neutral, ya sea en Suiza, Turquía o en países del mundo árabe. Las condiciones de Ucrania son lo más transparentes posible: cese total del fuego durante las negociaciones, intercambio de prisioneros bajo la fórmula todos por todos y la participación de Estados Unidos y Europa como garantes inquebrantables de la seguridad. Pero aquí hay un matiz muy importante que a muchos les pareció inesperado. Zelensky escribe abiertamente que vemos perfectamente cómo la Casa Blanca está ahora completamente sumergida en la crisis en torno a Irán. Y quedarse esperando en la fila, aguardando un momento libre de Washington, no es correcto. Por eso, Kiev propone iniciar las negociaciones cara a cara, sin intermediarios en la primera etapa. Es una insinuación directa y bastante dura sobre los errores del pasado, en particular sobre Minsk, ya que Ucrania ya tuvo la experiencia de muchos acuerdos con Rusia que no funcionaron. Por eso Zelensky insta a encontrar precisamente respuestas bilaterales y a no esconderse de las preguntas difíciles detrás de formulaciones o perder tiempo en la diplomacia de lanzadera, sino simplemente sentarse a la mesa directamente. Para entender por qué esta carta apareció precisamente ahora, vale la pena recordar cómo fueron las negociaciones durante el último año, ya que se trató de un disco rayado de declaraciones sin ningún mecanismo concreto. En mayo, Putin declaraba que supuestamente no estaba en contra de reunirse con Zelensky en un tercer país, pero exclusivamente para firmar un documento ya preparado y redactado en el Kremlin, es decir, para fijar la capitulación de Ucrania. Zelensky respondía que la conversación solo era posible en condiciones de igualdad y este ping-pong de declaraciones podía continuar indefinidamente. Y la carta ucraniana se convirtió en el primer intento real de romper este círculo vicioso con un paso concreto. Es un documento oficial registrado por escrito. Es público y ya ha sido enviado a través de los canales diplomáticos oficiales, lo que fue confirmado adicionalmente por el ministro Sybiha. Por eso el Kremlin ya no podrá desentenderse del documento firmado y fechado diciendo «eso solo lo dijo porque sí». Además de la dimensión internacional, este paso también tiene un marcador interno común, ya que Zelensky comprende perfectamente los ánimos en la sociedad ucraniana, donde, en el quinto año de una agotadora guerra a gran escala, la gente quiere entender si existe algún final para este horror. El mundo y los ucranianos quieren saber si Ucrania desea la paz o simplemente planea seguir luchando. Y esta carta da una respuesta clara, además, sin una sola palabra sobre concesiones territoriales o compromisos respecto a la soberanía. La propuesta es fuerte. Estamos listos para detener el fuego y dialogar. Aquí está el lugar y el formato concretos y ahora la pelota está en el campo de Putin. Las primeras reacciones a este paso resultaron ser muy elocuentes. El presidente Zelensky escribió una carta al presidente Putin. Quiere que se reúnan para discutir el fin de la guerra en Ucrania, porque considera que usted está demasiado ocupado con la guerra en Irán. ¿Tiene razón? Me alegra que estén hablando de una reunión. Teníamos mucho en común. Sé lo que estás haciendo y sería bueno que se reunieran. Deberían hacerlo. Pero en el Kremlin, en cambio, activaron el clásico modo de absurdo y desvalorización. Cuando Dmitry Peskov salió ante los periodistas y declaró que habían visto la carta, pero que informarían a Putin sobre ella más tarde, porque en ese momento el dictador estaba increíblemente ocupado en una reunión con el presidente de Tayikistán. Es decir, en el Kremlin posponen la propuesta de poner fin a una guerra a gran escala de casi 5 años, dándole prioridad a Tayikistán. Y para terminar, Peskov añadió que si Zelensky quiere reunirse, que simplemente venga él mismo a Moscú en cualquier momento.
Por supuesto, esto no es una respuesta sustancial, sino un intento banal de imponer una condición que de antemano es irreal, para luego hipócritamente encogerse de hombros diciendo, nosotros no estamos en contra de las negociaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores respondió de manera muy concreta, subrayando que la carta fue entregada oficialmente y que Kiev espera una respuesta real, ya que ha llegado el momento de poner fin a esta guerra y elegir la paz. Incluso si Putin casi con toda seguridad no aceptará la propuesta, esta carta está redactada como una partida de ajedrez perfecta en la que Ucrania gana en cualquier escenario. Si Putin se niega, bloquea públicamente la paz cuando la otra parte ya ha señalado el lugar y las condiciones. Si acepta, Zelensky se sienta a la mesa como un jugador igual. Si simplemente lo ignora, el documento ya ha sido leído por Trump, los líderes de la UE y todos los medios mundiales, así que no desaparecerá. En realidad, esta carta es la máxima expresión de la comunicación política, ya que formalmente al dirigirse a Putin, Zelensky está hablando por encima de él con muchas otras audiencias. Con los rusos que están cansados de la movilización, con los funcionarios y empresarios rusos que miran a su líder con un cansancio evidente, e incluso con los socios, recordándoles la inadmisibilidad de perder el tiempo. Por eso el formato de carta abierta y no de nota diplomática cerrada se convirtió en un paso fundamental. Porque un documento secreto se puede guardar en una caja fuerte y olvidar. Por eso el formato de carta abierta y no de nota diplomática cerrada se convirtió en un paso fundamental, porque un documento secreto se puede guardar en una caja fuerte y olvidar, mientras que un documento abierto permanece en el espacio informativo y obliga a todos a reaccionar públicamente. Por último, Zelensky dejó en el texto un detalle muy sutil pero elocuente, señalando que el 23 de junio será otro aniversario y que el silencio no borrará este hecho de la historia. El presidente no entró en detalles, pero todos entendieron la insinuación. Porque fue precisamente el 23 de junio, hace 3 años, cuando Yevgeny Prigozhin inició su famoso motín, cuando el grupo Wagner tomó Rostov y marchó hacia Moscú. Prigozhin murió más tarde, pero ese día demostró claramente al mundo entero que el sistema de Putin es en realidad muy frágil y el recordatorio de esto 3 semanas antes del aniversario ciertamente no es una coincidencia. Por supuesto, esta carta no detendrá las hostilidades ya el próximo lunes y es poco probable que Putin esté empacando sus maletas de manera urgente. Pero el documento ya ha cumplido su misión principal, ha dejado constancia de la realidad. Y ahora todos en este planeta tienen una respuesta clara sobre quién propone terminar esta guerra de inmediato y quién planea seguir derramando sangre en 2027 y 2028. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa. Denle like y suscríbanse a nuestro canal y en los comentarios escriban qué opinan sobre este movimiento de Zelensky. Con gusto leeré sus respuestas. ¡Hasta la próxima!